Temoris Greco, buenas tardes. Hola, hola, hola. Aquí sigo bailando el sirenito. ¿Sigues bailando el sirenito? ¿Te gusta el Ajá. sirenito? ¿El de Rigo Tobar? Sí, o sea, sí me gusta, pero es que no me quedó de otra en realidad. Ahorita así uno tiene que ajustarse a la situación. Como, Y como Anaya, ¿no? También se está ajustando a la situación. Digo, se está ajustando en otro país, corriendo por ahí, pero bueno. pero tú sí estás transmitiendo desde México, Temoris, o también eres pollito en fuga. Yo estoy transmitiendo desde debajo del agua como el sirenito. Gracias, Temoris, gusto en verte. Arnoldo Cuellar, buenas tardes. ¿Qué tal, Julio? Buenas tardes, qué gusto saludarte. Pensé que me había equivocado de mesa cuando te escuchaba hace rato. Dije, bueno, ¿qué día es hoy? ¿Por qué? Ah, el de Arturo Cano, sí, Perdón. sí, sí, perdón, me equivoqué. Siempre me hago bolas con los Hola, Arturos, la Temoris. verdad. Hola, Pero hola, bueno. hola. Arnoldo, ¿qué tal? ¿Qué dice el cubilete? ¿Cómo va esa recuperación? Bien, 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 ya estoy viendo, ayer estuve en la manifestación en Gobernación. Imagínate, está oscurísimo ahí y luego con estos Sí, lentes, pues no reconocía a nadie, me estaba tropezando, pero bueno, ahí fui. Bueno, pero oye, Gobernación es tierra de cielo, ¿no? O sea que no debiste sentirte extraño. Exactamente. Temoris, ¿y qué? ¿Por qué el sirenito, el de... Tuvimos un sirenito justo al año de casados con la... Con la cara de eh, angelito, pero cola con de la- pescado. sí, que Rigo Tobar decía con la cara de Riguito. Pero bueno, Ándale. así Ajá. es. Temoris, ¿con qué tema quieres iniciar? Hay un montón de temas interesantes, por favor, con lo que tú desees. Pues está Bateo bastante libre. complicado. Sí, Es que pues es que hoy... el sábado estaba comentando con unos colegas de mi colectivo de Ojos de Perro, que es que ya no, o sea, es lo duro y lo tupido. Ujú. Están los trancazos volando por todos lados, está todo volteado patas para arriba, hay demasiadas actitudes en gente de la que uno esperaba más serenidad, ¿no? Hay tomas de posturas, hay como si verdaderamente estuviéramos en medio de una revolución, como si la mafia del poder hubiera sido expulsada de las posiciones de privilegio que siempre han ocupado. Y pues no es cierto, ¿no? Sí hay una disputa de intereses y todo, pero ve el Consejo Asesor Empresarial, que uno no sabe por qué los empresarios deberían ser invitados a una posición de privilegio a aconsejarle al presidente y no los trabajadores y no, o sea, sí, que existe el Congreso para eso, que existen órganos institucionales, pero Andrés Manuel lo primero que hizo fue rodearse de la mafia del poder. Entonces, ve al señor Daniel Chávez, que yo creo que es muy interesante saber por qué es tan generoso, ¿no? Ujú, ujú, ujú. Arnoldo Cuellar, ¿será el tema de la reforma eléctrica o es la lucha descarnada adelantada por la sucesión presidencial? ¿Qué punto crees que es aquel en el que estamos hoy? Bueno, yo creo que no es tan puntual la explicación. Eh, Ujú, es muy factorial. El presidente, me gustan mucho los símiles deportivos, me gusta este tema del béisbol. Tú no puedes culpar a tus adversarios cuando tu pitcher falla, ¿no? O cuando tus bateadores no responden, o cuando te interceptan un balón en el fútbol americano. O sea, López Obrador no puede llamarse engaño de que tiene una resistencia militante con recursos, eh, que defiende intereses muy alineados y fuertes, transnacionales y locales, y no puede darse el lujo de cometer errores. Y ha cometido varios, muchos. Por ejemplo, uno de ellos, su propuesta de fiscal general, ¿no? Si la lucha contra la corrupción es central en este tema, no solo es central porque lo prometió, es central porque es la manera en la que podría avanzar la renovación de la vida pública mexicana, la erradicación de la corrupción y la construcción de un nuevo escenario, de un nuevo entramado, de una realidad política distinta, o el principio de la misma incluso, ¿no? Y él decidió Arnoldo, se poner escucha ahí a mal. un hombre Arnoldo, cantar, perdón, decidió Arnoldo, se escucha mal. permitirle
esos años que ha tenido, y además decidió. Sí. Arnoldo, se entrecorta, te sugiero. Cortado. Sí, ahorita tuvimos un ratito muy pasmado, muy entrecortado. A lo mejor hay que quitar la imagen y dejar solo el sonido, porque sí, no logramos entender todo lo que nos estás diciendo. ¿Ahí estás? Arnoldo, ¿estás ahí? Sí. De todos modos, conservamos Perdón, aquí la estoy, ¿sí me imagen, escuchan? Sí, ya te la Me escuchamos imagen escucho. mejor. de nuestro Santo Padre Cuellar en el corazón. Nuestro Santo Ya Padre, ¿por qué nomás por las ondas guanajuatenses o qué, Temoris? Bueno, también, Perdón, también es. perdón, yo creí que había resuelto. No, sigue ahí con Creí que había problemas. resuelto mis problemas de internet y ya estos regresan y regresan, ¿no? Así es. Bueno, Adelante, bueno. Arnoldo, por favor. Bueno, Pero, seguimos ahí ¿me escuchan ahora? atorados. Sí, ahí te escuchamos. ¿No? Ahí sí. Bueno, propongo, Estoy acá Adriana. cerrando muchos programas. Adriana, yo creo que sigo con Temoris y mientras veamos si salimos de esta aplicación con Arnoldo y regresamos, la retomamos ¿Qué para que podemos podamos tener hacer? una buena comunicación. Por favor. Temoris, bueno, la reforma eléctrica o de veras estamos ya en el banderazo de salida de una muy cruenta pelea electoral por el 2024, que bueno, parecería anticipado, pero ¿cuál es el móvil que tú encuentras de toda esta historia? Bueno, yo sí creo que es la urgencia de un sector por deshacerse del presidente. No con la revocación de mandato, no con, o sea, ellos sí están ya pensando en que el 2024 no los agarre como los agarró el 2021, con una alianza mal armada, una alianza en donde los aliados no estaban de acuerdo entre sí, donde se opusieron el pie unos a otros y sobre todo sin una propuesta para la sociedad, sin una propuesta ni de candidaturas, ni tampoco una propuesta de nación. Entonces, bueno, no los veo avanzando hacia la propuesta de nación, pero sí en la búsqueda, ¿no? Quieren ver si Lorenzo Córdoba puede hacer su candidato, andan pescando por ahí y ahora a ver si no es Loret. Están intentando construir una personalidad porque ya han quedado muy conscientes de que no la tienen, de que los gobernadores de la Alianza Federalista ya desarticulada, que intentaron ellos emplear ese vehículo para proyectarse como posibles candidatos, ya fracasaron. Entonces están en la búsqueda, y es una búsqueda que sí están, o sea, se ve que están tirando palos para todos lados. Ahora, el que se vean tan descoordinados, tan confundidos, no significa que eventualmente no puedan dar con uno de esos palos en un lugar que sí les produzca un candidato competitivo. No sé si ganador, pero sí competitivo. Pero por lo pronto está bastante, o sea, yo no me imagino a Loret como candidato presidencial. Podría dar una sorpresa, pero no lo veo así. Ahora, siempre ya sabes que siempre hay alguien escondido por ahí que puede salir de pronto y sorprender a todos. Tal vez no sea su candidato presidencial, no sea Loret, sino el payaso Broso. Eso sí estaría muy gracioso. Fíjate, realmente los personajes que están, digamos, en la cartelera son personajes muy peculiares. Desde luego, Víctor Trujillo, autor del personaje Broso, Lili Telles, escindida de Morena, bueno, no era militante formal de Morena, pero llegó al cargo de senadora por Morena, el propio Lorenzo Córdoba, de un origen político que en algún momento se le dijo, digamos, pintadito de cierto progresismo, cierta corriente de izquierda o pensamiento de izquierda, y bueno, y ahora Carlos Loret, pero en el fondo, pareciera que no hay un personaje fuerte, firme, serio, con visos de viabilidad para 2024 desde los opositores a la 4T, Temoris. Es que además imagínate a Lorenzo Córdoba como candidato.
Ujú. O sea, Lorenzo Córdoba con pues, o sea, Lorenzo Córdoba, por lo que me ha tocado estar en algunos eventos cerca de él, es una persona eh, con una actitud de altanería y de soberbia impresionante. Ujú. Y que no lo logra ocultar, no lo ha logrado ocultar como consejero presidente del INE, a pesar de varios deslices que ha tenido. Y además que ha perdido el control, pues lo vimos en su mensaje navideño que dices, oye, no tienes asesores, nadie que te ayude, una novia o algo, o sea, así, alguien que te diga, oye, te ves mal, te ves muy mal. Ujú. Entonces, yo creo que, sobre todo, dada la polarización que estamos viendo política, tiene también un fuerte clivaje social. Tiene un componente si no de lucha de clases, sí de desconfianza de clases. Entonces, Desconfío. poner Ujú. a un candidato como Lorenzo Córdoba posiblemente podría galvanizar a las clases altas alrededor suyo, pero yo creo que sí provocaría un desafecto muy importante. O sea, se volverían a demostrar que no han entendido por qué Ujú. están fuera del poder, por qué los sacaron del poder. Ujú. Temoris, ¿por qué sigue el presidente López Obrador atado política y declarativamente al tema o al caso Houston, su hijo José Ramón y las publicaciones de Loret y de Mexicanos contra la Corrupción? ¿Por qué no se ha podido zafar? ¿Crees que debió haber derivado este asunto a las instancias correspondientes y no meterse más a ese asunto? ¿O crees que está haciendo lo correcto? Creo que reacciona de manera visceral. Y alguien querrá entenderlo, de decir, claro, es un padre y es un padre, cuando tocas al hijo, pues obvio, el padre sale, pero no es un padre en unas condiciones normales, comunes y corrientes, o sea, no eres tú, o sea, no, tú eres un periodista, no eres un presidente, o sea, no tienes las responsabilidades que tiene el presidente de la República. Y sobre todo, el tema es que en una defensa personal, de un problema personal, está utilizando todos los recursos de la institución que él representa, todos los Ujú. recursos del Poder Ejecutivo. Y eso es lo grave. Yo lo veo muy fuera de lugar, cometiendo ya errores en esas dos semanas, los he visto, me parece que está cometiendo errores importantes, que también están siendo exagerados con un poquito de wishful thinking, de este pensamiento voluntarioso desde la oposición, Ujú. porque están diciendo que ya ese es su Trafalgar, ¿no? Que ya Sí. que la casa del hijo es su casa blanca. Y, o sea, hay demasiadas ganas de verlo tropezar. Sí, sí creo que va a tener un impacto. Yo sigo muy atento las encuestas diarias, el tracking poll que siguen su popularidad, que siempre va a haber alguien que las descalifique, pero son un instrumento de referencia y además son referencias no solamente a lo que pasa, sino referencias en sí mismas. O sea, una encuesta diaria tiene que explicarse en relación con sus ediciones de los días anteriores y de los días posteriores. No puedes manipularlas y cambiarlas así. Y con algo nos tenemos que apoyar para entender qué es lo que está pasando. Ya, así como ya lo había comentado aquí mismo, cuando el escándalo de la línea 12, cuando la tragedia de la línea 12 golpeó muy fuerte, no solamente a los poderes locales de Morena, sino al mismo Andrés Manuel, llegó a caer hasta un 56% de apoyo en este tracking poll. Unas semanas después había subido 10 puntos más y había llegado a 66. Ahora está en 62. Y dudo que sea perdón, es que no apagué el teléfono y me están llamando. Eh, Sí, ha y, de ser y, y Arturo Rodríguez, que ya llegó, ya está por ahí, a lo mejor te está llamando para decir: "Hola Arturo, buenas tardes". de, ¿Cómo de hecho, están? Buenas tardes. querido Una Arturo, disculpa.
De hecho, era nuestro querido Jorge Meléndez el que me estaba llamando, pero Ah, sí. ahora veré qué pasa. Pero, Adelante, pero Temoris. gracias. Pero no creo que, o sea, no veo la forma en que este escándalo, por más que lo sacudan y lo quieran convertir en el desastre, pueda tener el impacto de las muertes que hubo en la línea 12. Yo creo que eso fue un incidente bastante más grave, muy grave, y que no se compara con la exageración que quieren hacer ahora, que quieren convertir a un señor sin credibilidad, a un señor corrupto, en héroe, y quieren convertir un incidente complicado que está siendo mal manejado desde presidencia, manejado con torpeza, pero lo quieren exagerar ya como si a partir de aquí se fuera a destruir toda la columna que ha construido López Obrador en más de 20 años. Y yo lo veo muy difícil. Creo que las encuestas lo van a demostrar. Gracias, Temoris. Arturo, estamos platicando pues acerca del tema, ya sabrás, Loret, el caso de José Ramón y sus declaraciones junto con la esposa Caroline Adams. Y yo le preguntaba ahorita a Temoris, le decía, bueno, ¿por qué el presidente de la República sigue atado a este tema, Houston, José Ramón, Loret? ¿Cuál será la lógica política que está impulsando al presidente López Obrador? ¿Solamente el amor filial, solamente el amor de padre hacia un hijo, o hay un proyecto y una determinación política distintas? Pero en general, ¿qué opinas sobre todo esto, Arturo, por favor? Bueno, es una pregunta complicada porque no logro a veces descifrar algunas de las conductas del presidente y tengo la tendencia a creer que tiene mucha habilidad política. Ujú. ¿Qué quiero decir con esto? A mí me parece, y yo creo que es un punto de coincidencia más o menos generalizado, que la respuesta y digamos, últimamente estoy tratando de evitar algunas expresiones y quisiera encontrar una con precisión, pero digamos que la forma de desvanecer, pues es que decimos matar la nota, ¿no? Y entonces... Y luego nos desmonetizan por sí. Sí, no Te vaya a lo ser. agradezco mucho, ¿no? Sí, ya vamos a entrar al periodismo de señas, Arturo. Caray, Vamos a decir, entonces, ese señor Así, Joaquín Gus, es así. sí, 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 oye, claro, sí. Eso es matar la nota, ¿no? a nosotros nos pasaba mucho con los temas, abro el paréntesis nada más para apuntalar lo que dices, nos pasaba mucho con los temas de feminismo, cuando se hablaba de pues las expresiones que tenían que ver con la forma fíjate, todo el rollo que me estoy tirando para decir que las mujeres eran víctimas de conductas machistas, agresivas, etcétera. Y entonces todos estos vocablos nos estaban desmonetizando siempre, que además no los hacía yo, los hacían algunas colegas Sí, ¿y o cómo les compañeras. dices que no hablen No, con la soltura del caso? Nosotros exacto, tuvimos hace tiempo a una especialista respetable y todo, pero nos describió algunas de las situaciones fisiológicas frecuentes en este tipo de hechos forenses. ¿Qué tal, eh? ¿Qué sí. tal? Sí, entonces pues, estás así, dices, híjole, exactamente la descripción de... Bueno, en fin, Es complicado. Anoche sí. justo me pasó abordando este tema en un live en el que pues creo que fui muy respetuoso y muy prudente hacia todas las expresiones, tratando de tener un punto de vista muy neutral y todavía no terminaba la transmisión cuando ya nos habían desmonetizado. Y somos un canal pequeño, pues nos desmonetizan, pues tampoco es, digo, para los 3 centavos, ¿verdad? Pero en todo caso, Pues sí, pues siente uno feo. sí siente feo. No, mira, yo creo que es notorio y existe un consenso en que el presidente pudo dar una respuesta muy clara desde el primer momento. Es decir, hay que recordar que hace 2 viernes este episodio se colocó en la agenda, lo que permitió tener un fin de semana para preparar una respuesta clara y contundente.
¿no? Que despejara cualquier duda, que explicara la situación de los contratos, que tuviera pues los elementos informativos necesarios para hacer a un lado e inclusive hasta con esa afirmación de decir, aquí está la aclaración y ya no voy a hablar del asunto y cambio de tema, pero no lo hizo. Y entonces se fue generando esta polémica muy intensa en la que creo que ciertamente ha habido algunos errores de cálculo en la información que han generado una ampliación del debate de manera destacada, pues con lo ocurrido el pasado viernes, ampliamente comentado. Tú hiciste y estuve muy atento a las videocharlas del viernes y si no me equivoco, el sábado al respecto, y estuve muy atento porque me parece que describiste desde una perspectiva muy conceptual los diferentes aspectos, aristas, inclusive jurídicos del tema, la pertinencia y no lo que se acredita y lo que no se acredita, etcétera. Me parece que fue un punto de vista muy enriquecedor, mientras que se estaba generando esta manifestación digital, digámoslo así, de personalidades que se han caracterizado por tener una nula empatía, ya no digamos otra cosa, una nula empatía con la situación de la libertad de expresión, con el estado de la libertad de expresión y del periodismo mexicanos. Para mí era muy desafortunado ver la conducción de ese space. Yo con todo respeto lo digo para quienes crean que fue un ejercicio extraordinario, histórico, y que a partir de aquí van a tirar a un gobierno, o que lo vean así con esos matices revolucionarios que oportunamente apuntaste en Twitter, por ejemplo, pero era muy desafortunado ver ahí voces como la de Margarita Zavala, gente como José Narro, hablando de su compromiso con la libertad de expresión, el desbordamiento de egos en muchos casos, convirtiendo la causa en una causa propia, aunque finalmente todo iba siempre a la expresión de solidaridad con Loret. Y luego, esta semana, pues continúa una polémica en la que me parece se va perdiendo pues creo yo, la seriedad del debate. O sea, no me gusta ver a un presidente como el que hemos visto, es un punto de vista personal, no me gusta verlo en ningún caso, en ningún presidente, y mucho menos en este. Yo creo que pues existe la posibilidad de una aclaración ya definitiva del asunto, pero el tema se sigue alargando. Y quizás una posibilidad que podríamos aventurar es que a final de cuentas el presidente López Obrador siempre necesita oponentes. Y creo que en este momento no puede tener otros oponentes más que estos, porque superados los diferendos con el INE, aunque sea a medias, pues ya no tiene oposición. Entonces, pues le viene bien estar peleando en este caso y alargando un asunto que mantiene la agenda. Y bueno, pues no sé, no tendría yo otra explicación para que las cosas se hayan prolongado tanto, 2 semanas ya. Gracias, Arturo. Temoris, en el anterior segmento platicaba con Carolina Rocha y casi al final ella mencionó el hecho de que pues ahora sí que pues sea como sea, pero el hecho concreto es que la Fiscalía General de la República ha decidido concentrar todas sus acusaciones en el caso de Emilio Lozoya, de Odebrecht y de toda aquella catarata de corrupción que aparentemente iba a desbordarse y llegar hasta los niveles superiores, particularmente Luis Videgaray y Enrique Peña Nieto, y la FGR dice que no, que todo se quedó, todo el asunto se consumó solamente en Lozoya y sus familiares, que no hay nada para arriba. ¿Qué te parece ese tema de Lozoya, de la no acusación de la Fiscalía hacia Peña Nieto, hacia Videgaray y otros personajes de ese peñismo? Pues es un escándalo. Y es un escándalo
que debe tener también al presidente pensando por qué demonios tomó la decisión de proponer a Alejandro Gertz Manero como titular de la Fiscalía General de la República. Sobre todo cuando esa fiscalía es fundamental, es básica para poder hacer esta lucha contra la corrupción, que ha sido uno de los ejes de su discurso. Ahora resulta que todo este tiempo han tenido razón los que han dicho que Lozoya es un mentiroso y es un ladrón, hasta el mismo Anaya, que ese es el argumento de Anaya, que Lozoya es un delincuente en la cárcel que no tiene con qué acusar. Ahora resulta que Odebrecht estaba entregando estos millones de dólares, millones y millones de dólares, al grupo de Peña Nieto y que solamente eran para un señor, como si Lozoya, como individuo, pudiera asegurar la entrega de todos esos grandes contratos multimillonarios a Odebrecht. Ahora resulta que todo lo que ha dicho la fiscalía es una mentira y que todo lo que han dicho los otros es cierto. A mí me parece que bueno, o sea, alguien tendría que investigar, algunos buenos fiscales tendrían que investigar a los fiscales de la fiscalía para ver por qué diablos se están haciendo y por qué están tomando estas decisiones. Esto convierte, en otros países han metido a la cárcel a presidentes, tumbaron a presidentes. Esto debió haber tumbado a Peña Nieto. Pero según Alejandro Gertz Manero, es un problema de un señor con unos empresarios en otro país. Y no tiene nada que ver con todo el sistema de corrupción que padecimos. Bueno, que seguimos padeciendo, pero que tuvimos con Peña Nieto. Es inaceptable, es increíble. Y a mí me parece que ya nos urge quitarnos de encima esta fiscalía corrupta y mentirosa que hay en el Metro Insurgentes. Gracias, Temoris. Ya reaparece nuestro compañero Arnoldo Cuéllar en otra escenografía y esperamos que ya con un internet más estable. Arnoldo, ¿ya nos escuchas bien? Arnoldo, nomás nos emociona, fíjate. Sí, muy nada bien. más. De todas maneras, digo, quiero que soy yo. Sigue. Pero voy a quitar la cámara de todas formas para garantizar. Adelante, Arnoldo, adelante. Te comento, Arturo, que Arnoldo ha tenido problemas con el internet de tal manera que el famoso eje del que ya te platiqué estaba roto durante todo este rato, pero ya está aquí de nuevo Arnoldo. Oye, ¿Nos escuchas? Yo estaba aprovechándome, por eso hasta llegué tarde. Dije, hay que aprovechar las fallas para entrar. Oye, Arnoldo, ¿no será que tienes unos amarripas en el alambre? Unos amarripas, o sea, amarripas de amarrarse. No, o sea, amarripas, perdón. Sí. Amarripas en el alambre. Arnoldo, ¿nos escuchas? Bueno. Sí, los escucho bien. Pero nosotros a ti no. Retomo lo que dejé hace rato, de todas maneras todos los temas están conectados. Ajá. Yo creo que ustedes escuchan. No, Arnoldo, no. Sí. Vamos a esperar a que se componga un poquito. No. No, así Arnoldo. No, así no, Arnoldo. Así no, Arnoldo, así no. Con Z. Sí, así no. Con los Arnoldos no. Bueno, Arnoldo. Bueno. Arturo Rodríguez, ¿cómo ves el tema de esta resolución del pliego de acusaciones de la Fiscalía General de la República, que dejan todo centrado solamente en Emilio Lozoya y en su familia y piden o proponen una serie de penalidades fuertes, pero solo contra él, como si hubiese sido un acto de corrupción personal? Odebrecht le dio dinero a un señor para que se lo gastara nomás porque sí. Y no hay ninguno de los involucramientos tan estruendosos que en su momento plantearon que iban a llegar a los más altos niveles de la política anterior. ¿Qué opinas de este tema, Arturo, por favor? Pues mira, yo creo un poco
tratando de ceñirme a los relatos que a lo largo de estos años se han venido planteando, especialmente por quienes han tenido acceso a algunos aspectos de la investigación. Cuando alguien dice que que tiene acceso a la investigación, a mí me resulta luego muy desconfiable, porque estamos hablando de muchos metros de documentos, ¿no? Estamos hablando de una papelería enorme en la que se van integrando probanzas y fundamentaciones jurídicas para ir concatenando, dicen los abogados, una secuencia de hechos que permitan establecer que una conducta que es penal, que es punible, se perpetró y por lo tanto es susceptible de ir a juicio y en su caso de ser sentenciado. Y creo que estos relatos han apuntado desde hace tiempo a que la única probanza real que tenía la Fiscalía General de la República desde un principio era precisamente las transferencias de Odebrecht a una empresa, digamos, intermediaria, una suerte de empresa puente o fachada, si se quiere ver así, que me parece que fachada no es lo correcto, pero digamos que a través de esta empresa puente se hicieron depósitos a cuentas relacionadas con Emilio Lozoya y creo que con su familia. Era lo que desde un principio se tenía comprobado. Y a partir del pliego de acusación original que implicaba estas maniobras, es que Lozoya ofreció aportar una serie de testimonios que poco a poco se iban cayendo, como era previsible también desde que vimos la denuncia que se dio a conocer o que se difundió por allá de agosto de 2019, si no me falla la memoria, en la que encontrábamos muchísimas inconsistencias en condiciones de modo, tiempo, lugar y probanza. Voy a mencionar algunas muy rápidamente. Por ejemplo, cuando decía que las órdenes se las había dado Peña Nieto en Los Pinos delante de Luis Videgaray y que entre los dos lo habían, pues ¿cómo probar eso? Era el dicho de alguien que no solo estaba acusado, sino que había pruebas de que el dinero había ido a caer a sus cuentas. Cuando decía que en el caso Anaya, por ejemplo, que establecía condiciones de modo, tiempo y lugar que luego no se acreditaban en las investigaciones, porque había videocámaras en los estacionamientos, porque había bitácoras de accesos, porque etcétera. Entonces, este tipo de cosas pues permiten observar que había inconsistencias en condiciones de modo, tiempo y lugar respecto a lo que estaba diciendo Anaya, quizás para tratar de salvarse el pellejo, y que pudiendo ser o no ciertas, es muy difícil que puedan acreditarse como una verdad jurídica. ¿Qué es lo que tiene la Fiscalía General de la República después de todo esto? Pues tiene un amasijo de intereses aparentemente relacionados. Yo no tengo pruebas tampoco como la Fiscalía, pero tampoco tengo dudas en que había muchos implicados. Sin embargo, me parece que el trabajo de un ministerio público pues se tiene que circunscribir a la información que puede probar, y la información que puede probar pues es la que hoy sabemos y que siempre supimos que estaba probada, que es la recepción de recursos a cuentas relacionadas o de Emilio Lozoya, procedentes de la transnacional brasileña Odebrecht. Entonces, a mí no me sorprende el resultado. Creo que la generación de expectativas respecto a otras cosas tiene que ver más con una narrativa, con un discurso que es alentado por la Fiscalía, pero principalmente desde la tribuna presidencial, y que a final de cuentas, pues lo que tenemos es a Emilio Lozoya imputado y un montón de nada. Gracias, Arturo. Son las 2:39 PM. Ya está de nuevo por aquí Arnoldo Cuellar. ¿Nos escuchas bien, Arnoldo? Espero que ahora sí, muy bien. Espero que ustedes me escuchen a mí.
Sí, te escuchamos bien. Entonces, Arturo Temoris, vámonos 20 minutos y le dejamos el micrófono a Arnoldo para que todo lo que no ha podido comentar se lo aviente de un hilo. Arnoldo, pues, ¿qué te digo? Sube, Varios temas. ¿Perdón, Temoris? sube, Arnoldo, sube, Sube, Arnoldo, Arnoldo. sube. De todo No, estamos mira, hablando ya. Sí. bueno, esto que decía Arturo me hace pensar que si fuese un reportaje de Latinos estaría resuelto el caso de Lozoya, ¿no? Porque por mínimas inferencias habría que pensar que ese dinero recibido redundó después en los contratos que recibió en el sexenio de Peña Nieto o de Brecht México, aunque nunca tuvieras el hilo causal. Pero yo me regreso a donde me interrumpió el internet, este chafa que tenemos en todos lados, y que tiene mucho que ver con eso que hoy señalaba el presidente, de lo mal que resultaron muchas de las reformas del sexenio pasado, ¿no? Y los organismos autónomos. Yo creo que López Obrador, desde que en su discurso de toma de posesión estableció que no le interesaba indagar en el pasado, que su afán no era la venganza, cosa que hoy queda muy en entredicho, planteó toda una línea que estalla hoy precisamente. Cuando se lanza contra Loret, pero habla de tratando de hacer intereses corruptos, uno se pregunta por qué no está el gobierno con los instrumentos a su alcance, con su fiscalía anticorrupción, con su secretaría de la Corría, etcétera, de la función pública, con su unidad de inteligencia financiera, indagando esos altos intereses detrás de Loret, porque están yéndose tras el señuelo, tras el mascarón de proa, y por qué no se le está investigando a quienes han dañado profundamente al país, no solo al hijo del presidente. Y esa renuncia es la que hoy tiene a López Obrador en este debate entre la espada y la pared, ¿no? Y le causa un serio problema en su narrativa, porque sobre todo su revolución y su transformación ha sido enormemente discursiva y con muy pocos hechos. Entonces, el agujero que le causan tiene que ver con eso. Si el presidente estuviera atendiendo con hechos mínimos, sólidos, el tema de la corrupción y el tema del funcionamiento del gobierno, que tampoco está funcionando del todo bien, bueno, podría tolerar estos escándalos, probablemente fuera un caso, la incongruencia que aquí hemos señalado de el hijo del presidente, de no vivir como su padre, dedica todos los días que debe vivir todo el mundo, y como critica a los funcionarios del neoliberalismo que no lo hacían, podría ser tolerado y superado, pero se juntan ambas cosas. Y yo creo que sobre todo en un tema de política pura y dura, sí está metido en un serio predicamento y se está construyendo la oposición que no había logrado construirse por sí misma y le está dando un gran tema. Sí. Se hunde cada día más. La guerra de trincheras en la que está metido puede ayudarle a resistir, pero no lo va a ayudar a continuar la transformación. Las trincheras siempre inmovilizan. Y él puede defender su castillo de la pureza difícilmente, pero ya no va a tener la energía que requerían las transformaciones que todavía le faltan al país, y creo que eso es un fracaso, de cualquier manera, ¿no? Y los otros que no tenían discurso ahora tienen uno, los opositores, y en medio dejan a una gran cantidad de gente que lo único que quiere es explicarse por qué este país no avanza, por qué no lo hizo con la alternancia panista, por qué no lo logra hacer con la alternancia de izquierda, y que nos quedamos como el chinito nomás mirando cómo el viejo gen corporativo y presidencialista no ha sido erradicado de ninguna manera, y que Andrés Manuel sufre los efectos de eso mismo, ¿no? Gracias, Arnoldo. Temoris, pues sigue el tema ahí dándole, y por más que incluso en el chat hay quienes dicen, ya estamos hasta el moño de ese tema de Loret y de la casa y de todo, pues ahí está todo eso. Entonces, no sé si quieres comentar algo o pasamos a un tema casi de sociales, porque la señora Elvester Gordillo vuelve a los altares, pero no solo a los altares, también a la política, dice. Entonces, lo que quieras abordar, por favor, Temoris. Bueno, anoche frente a la Secretaría de Gobernación acudimos un grupo cada vez más pequeño de periodistas que, bueno, en 5 semanas han matado a 5 periodistas. O sea, este año ha empezado como un desastre. Y entonces acudimos a hacer una protesta, como ya lo habíamos hecho el 25 de enero, cuando apenas iban 3 periodistas asesinados. Ahora ya tenemos 2 más.
Y mientras estamos en esos predicamentos, vemos como este grupo de gente que se dice terriblemente angustiado por las amenazas a la libertad de expresión, dicen todos somos Loret, no dicen todos somos Eber, no dicen todos somos Lourdes, todos somos Margarito, son 5 colegas asesinados. Esta idea de que el peor atentado contra la libertad de expresión es la exhibición que hizo el presidente de Loret, es una estupidez total y un desconocimiento. O sea, pero además demuestra una cosa que ya también habíamos comentado aquí. En diversos eventos públicos, como una carta que sacaron en el 2020, en donde dicen la libertad de expresión está amenazada, pero no hicieron ni una mención al peor ataque contra la libertad de expresión que puede haber, que es el asesinato de una persona por emplear la libertad de expresión. De la misma forma que jamás antes de que ganara López Obrador, jamás ni Nexos ni Letras Libres habían mostrado una preocupación genuina y sostenida, a veces igual puntual, pero nada más, por los asesinatos de periodistas. Ahora tampoco están preocupados por los asesinatos de periodistas, les sigue valiendo. Decía Luisa Cantú, nuestra querida Luisa Cantú, compañera periodista de La Octava, en un artículo que publicó hace un par de días, decía, bueno, ¿por qué? O sea, ellas intentaban entender por qué no les preocupaban los asesinatos de periodistas y sí la exhibición de Loret. Y es que Loret pertenece a una clase, a una élite, a una clase privilegiada, y estas clases privilegiadas saltan porque sienten que el golpe cayó cerca. Y en cambio, y esto lo añado yo, en cambio los asesinatos de periodistas son asesinatos de periodistas de a pie, que se pueden mandar o meter al saco común de la violencia contra los pobres, que no llega a las clases altas. Entonces es fácil aislar, que se aíslen de ellos, es fácil que no les molesten, que no los toquen, y también se sienten tentados a heroificar a un señor, a Carlos Loret de Mola, como gran adalid del campeón de la libertad de expresión y del periodismo, cuando en realidad es una vergüenza para el periodismo. Es un tipo corrupto que ha sido protagonista de varios de los peores momentos del periodismo mexicano en la historia reciente. Entonces, sí que dicen, desde el asesinato de Buendía no ha habido nada peor que esto. Perdón, han matado a 200 periodistas desde Manuel Buendía en el 84, y Aguilar Camín no se dio cuenta. O sea, ¿qué es lo que ha pasado? ¿Qué es lo que revela ahí? Ahora, hay que ver el lado contrario. ¿Por qué están endiosando o heroificando a Carlos Loret de Mola? Porque el presidente cometió un abuso de poder contra Carlos Loret de Mola. Y siendo Loret de Mola la persona que es con todos sus abusos, tampoco se puede dejar pasar que el presidente de la República usó un espacio súper importante para resolver, para hacer un ajuste de cuentas personal. Él dice que se debe transparentar todos estos contratos y probablemente tiene razón. Tendría esto que ser parte de una propuesta bien pensada para desvelar las complicidades entre el poder y cierto periodismo. Sería interesante y útil y necesario. Pero esto no se hace de improviso, ni se hace así, ni se hace en ese foro, ni le toca al presidente hacerlo, ni mucho menos le toca para resolver afrentas personales, para devolver afrentas personales. Esto es un abuso de poder. Y de la misma forma en que lo hace el presidente de la República actual, lo puede hacer el que viene, otro Peña Nieto que quiera castigar, que revelen alguna, porque no tiene que ser algo injusto ni algo personal. Una vez que permitimos que el poder sea empleado de esta forma, lo puede hacer cualquiera. Y lo puede hacer el presidente siguiente, o lo puede hacer Alfaro, el gobernador de Jalisco, con los periodistas que ahora los están investigando, o lo puede hacer en Guanajuato el fiscal Samarripa, lo puede hacer cualquier gobernador o alcalde o legislador
o funcionario público que tenga acceso a información privada de personas que están haciendo algo que lo molestan. Lo puede hacer Barbosa ahora en su tema con la Universidad de las Américas. O sea, el tema es que es el poder al que le tenemos que poner límites, el poder que el presidente López Obrador sufrió siendo oposición y que ahora precisamente por lo que aprendió cuando él era opositor y se usó el poder abusivamente en su contra, tendría él que evitar todos estos abusos de poder y no lo ha hecho. Está repitiendo los viejos esquemas del poder abusivo y gandalla. Gracias, Temoris. Arturo Rodríguez, yo sigo promoviendo que hablemos de el Bester Gordillo, su boda y su reanudación política, pero entiendo que el tema es otro. Entonces, el que quieras abordar, Arturo, aquí lo importante es que hablemos abiertamente. Arturo, por favor. Bueno, yo creo que vale mucho la pena observar que fue muy hilarante observar. Perdón, Arnoldo. Creo que Arnoldo quería decir algo, pero... Le da ideas. Es que sigue mal internet, Arnoldo. Sí, Por sí, desgracia sí, no se escucha nada. Arnoldo. No, Arnoldo, no. No entra la comunicación, perdón. Arturo, adelante, por favor. Sí, bueno, pues decía que fue muy divertido, muy hilarante estar observando las publicaciones desde primero la columna de Salvador García Soto, luego la confirmación que ellos mismos, los novios, hicieron en sus redes sociales y luego pues ver el desenlace ya este lunes de que bueno, pues si hubo boda, yo estuve viendo tus tweets como que tenías ahí desplegados a informantes, Julio Astillero en la ciudad de Oaxaca, que te estaban reportando en tiempo real videos y fotografías y cuánto. Sí. Y mira, la verdad es que creo que más allá de lo hilarante, y me explico que en parte sea así, porque quizás sí hay una cierta necesidad de ver algunos poderosos pues siendo objeto de escarnio, ¿no? En este caso, pues de una mujer poderosísima durante tanto tiempo, que pues ciertamente ha caído en desgracia en la última década, que si bien ya no está en la cárcel desde 2018, pues no tiene la influencia que en su oportunidad tuvo y que quizás viéndolo ya fuera decía Arturo Cano que hay un cierto regusto en el seguimiento al Bester que hacemos muchos, tanto periodistas como ciudadanos, también con un cierto clasismo, o sea que no tratamos igual todos y me dejó pensando mucho en eso en una conversación que tuvimos la semana pasada, pero creo que ya en el otro lado, el día de ayer, después de la entrevista que tuvo con Ciro Gómez Leiva, me quedó más claro el nivel de, digamos, perversidad y de inteligencia política que puede tener esta señora, a partir de, bueno, pues convertir primero su boda en un asunto público, naturalmente haciéndolo en Oaxaca, un lugar donde pues sabe que es repudiada, sabe que es odiada, sabe que es responsabilizada de los crímenes de muchos profesores y también de pactar pues condiciones de trabajo injustas para el magisterio, especialmente pues dañinas para el magisterio disidente y entonces creo que lo hace con un cálculo político muy claro que le permite llegar el fin de semana a la palestra, a la opinión pública, a hacer mucho ruido con esto, para finalmente el lunes, después de una semana de estar generándose información respecto a la boda con un hombre joven, esta mujer que tiene tantos años, etcétera, terminar diciendo y regreso a la vida política. Entonces, creo que si bien los memes y todo nos hicieron
pues salirnos un poco de la clavadez con la que veníamos abordando diferentes temas de la agenda pública la semana pasada, que fue muy intensa. Hoy, pues podemos ver que sigue haciendo sus cálculos políticos. Yo no sé si le salga o no le salga. Me parece que si el asunto Loret no hubiera estado en la discusión, el asunto AMLO Loret o AMLO Carmen, quizás hubiera tenido un impacto todavía mayor y a lo mejor hubiera conseguido una aproximación que hasta este momento no ha tenido con ciertos sectores que ven con muy malos ojos al magisterio disidente. Entonces, quizás su cálculo erró por fechas, pero me parece que hay un cálculo efectivamente que está apostando por el regreso y acabamos de ver la primera parte de un plan que ella ha estructurado para conseguir pues sus objetivos, sus propósitos, que no pueden ser otros en mi perspectiva que recuperar el control del sindicato, hoy en manos de Alfonso Cepeda Salas, otrora un incondicional de ella, hoy pues ya afianzado como dirigente magisterial y naturalmente pues diferentes franquicias, entre estas algún partido político que pues vimos el año pasado perdió el registro con el que estaba planteando. Entonces creo que la profesora en eso anda, por lo que se alcanza a ver pues sigue fuerte, así que todavía aguanta. Ahora, hay que recordar que pues es relativamente joven en comparación con un sector del gabinete que inició esta administración, por ejemplo, algunos por ahí siguen, de manera que tampoco pues nos sorprende que a sus 77 años tenga todavía la cuerda y la fuerza para andar tratando de volver por sus reales. Muy bien, Arturo, muchas gracias. Son las 2 de la tarde con 56 minutos. Por favor, quienes nos están acompañando, sigan en esta frecuencia porque vamos a tener una entrevista sobre un libro, por aquí lo tengo, El Roedor, Andrés Roemer. ¿Quiénes han sido los impulsores y los propulsores de la carrera política de Andrés Roemer? ¿Cuáles son las circunstancias que le han permitido impunidad y muchas cosas parecidas? Lo vamos a hablar después de esta mesa, así es que por favor, es una entrevista de 15, 18 minutos, de tal manera que les invito a verla y luego hablaremos con Adriana Buentello acerca de información relevante, sobre todo este momento en el cual el presidente de la República en su conferencia mañanera de hoy, casi al borde del llanto, de verdad, o sea, fue un momento dramático, recordó los episodios en los cuales hubo acoso y espionaje contra su familia, contra sus hijos pequeños. Ahí mencionó a dos grandes periodistas, Carmen Lira y Lourdes Galaz, que efectivamente iban de México a Tabasco para cuidar y para atender la situación de niños que se sentían frágiles ante lo que estaba sucediendo. Bueno, vamos a seguir adelante con el programa. Arnoldo, ya espero que ya tengamos ahora sí buen internet para que te toque echarte el rollo final. Arnoldo Cuellar. Sabotaje total, ¿no? Eso Sí, pasa sí, sí. porque Temoris mencionó a Carlos Amarripa, les decía que yo estaba tocando madera porque le da, pero bueno. Mira, resumiendo un poco, creo que el tema del presidente con Loret es como decía el clásico aquel de la Revolución Francesa, Talleyrand, es peor que un crimen, es un error. Y creo que ahí va a pagar graves consecuencias porque no ha tenido esa enjundia para resolver muchas otras cosas, para enfrentar muchas otras cosas. Sí la tiene con el tema de su hijo, mostrando que realmente le afectó el descubrimiento de esta situación, insuficientemente esclarecida hasta el momento. Es lamentable porque quedan muchos pendientes y parte de lo que menciona Arturo de la posibilidad del Bester de un regreso, como el tema ya consolidado del sostenimiento de la estructura sindical corruptísima en el sindicato petrolero de Pemex, nos muestran que la cuarta transformación va, bueno, pues que ya no es más que una retórica, que avanza en determinados lugares muy lentamente y en muchos otros no. Yo creo que hoy la 4T se limita a estas mega obras que va a inaugurar el presidente próximamente, donde, bueno, también tarde o temprano van a salir conflictos de interés, como el que ya salió con el dueño de Vidanta.
que algo debe estar ganando, seguramente. Del Bester no me queda más que hacer un recuerdo cinematográfico un poco, ¿cómo se le podría llamar? Un poco agresivo, quizás. No sé si vieron ustedes la película El Ansia de Tony Scott. No. Es una gran película en la que Sí, aparece con David Bowie y Catherine Deneuve, David gran Bowie, peli. por supuesto, haciendo un gran papel cinematográfico, y Catherine Deneuve en el papel de una vampiresa de 4000 años que va coleccionando amantes a lo largo de los siglos y luego los guarda en cajones conforme le dejan de ser útiles en todos los sentidos. Un poco me parece eso que está pasando acá. Y creo que la política no le alcanza. Creo que el ejercicio de la política al estilo del sindicalismo charro y corrupto depende del uso del dinero y no del dinero propio, del dinero de los agremiados y de las estructuras políticas. Yo dudo mucho que pueda ser más que una anécdota este regreso a la política del Bester, que seguramente está buscando que Andrés Manuel le hable en este momento de necesidad, también para que no se le vaya a desbalagar por alguna cuestión que seguramente le interesa, ¿no? Mencionar, creo que no está de más que en esta situación complicada que vive el periodismo mexicano, el periodismo independiente, hoy se hizo un anuncio que nos tiene a muchos preocupados y consternados, que es la pausa esta sí de veras que abre el medio poblano Lado B, entre otros periodistas Ernesto Aroche, Meli Arellano y un gran equipo que ha hecho grandes trabajos periodísticos que seguramente podrá seguirlos haciendo cuando supere este momento, porque en medio de esta polarización queda muy poco espacio para un periodismo que busque ahondar en temas y no casarse con una u otra visión de la realidad, ambas sesgadas, ¿no? Entonces, nada más dejar aquí constancia de que no solamente son las muertes de periodistas gravísimas, sino también el tema donde hay periodistas que con lo que Loret gana probablemente en 3 o 4 semanas, podrían sostener un esfuerzo independiente por un año y que no lo logran hacer entre falta de solidaridad de sus audiencias, que también hay que entenderlas, que no están todos para pagar la posibilidad de obtener información y que se están cerrando espacios de consumo de publicidad en un gobierno polarizado y que además ha puesto la austeridad, pero que no ha dejado de darle dinero a las grandes cadenas de televisión. Por cierto, yo creo que no debemos dejar de pasar la mención del presidente a que Televisa le tiene que dar explicaciones por seguirle pagando a Loret. Parece que ahí se salió, traicionó el subconsciente al presidente, que allá había un pacto que fue traicionado. Me parece, no tengo más elementos, es una inferencia como las que están tan de moda en estos tiempos, pero creo que ahí dejó salir un suspiro desde su alma, también igual al que hoy lo hizo casi llorar, porque alguien en Televisa, Bernardo Gómez o alguien por ahí, le debe haber hecho promesas que no le cumplió. Gracias, Arnoldo. Bueno, pues antes de despedir esta mesa, les digo que ha caído un expresidente de la República, es sujeto a proceso, ha sido aprehendido ya por las fuerzas policíacas, con grilletes, con mascarilla y escoltado por el secretario de Seguridad Pública, el expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández. Así es. Qué bárbaro, Julio. No, bueno, pues así es. Estaba Detenido yo el a punto expresidente. de salir corriendo a buscar la nota, ¿no? ¿Cómo se me fue? Pero no, bueno, está pasando en Honduras, acusado de narcotráfico por Estados Unidos. Detienen a José Orlando Hernández con grilletes, ya lo detuvieron. Hay toda la cobertura de helicópteros y todo rumbo a donde lo llevan y todo ese asunto. Así es que, bueno, pues Juan, ya está un expresidente de la República. Digo, aunque sea de Honduras, está muy cerquitas, finalmente, muy cerca, finalmente. Seguro será oxígeno puro para el nuevo gobierno, ¿no? Pues sí, Claro, pues claro. Y bueno, Bien. y sigue la Sí. tensión en Rusia. Otra vez no alcanzamos a preguntarle a Temoris Greco ahí con si van a invadir Ucrania o no. ¿Qué va a pasar, hombre? Oye, bueno, yo quería comentar sobre esto mismo. Es muy importante y es así como, también es como, deja una lección de cuando sirves a un poder que luego te desecha. En 2009, Lo de Honduras. En Honduras. En 2009 el presidente Zelaya fue derrocado con un golpe de Estado y lo sacaron en pijama de su casa y lo enviaron para afuera. Y se quedó su esposa
adentro del país, Xiomara Castro. Y entonces pues pusieron a un presidente ahí falso, a un títere, un representante de los poderes y de la corrupción. Y luego llegó Juan Orlando Hernández, que estuvo 2 periodos. En el segundo periodo, hace 4 años, sí hicieron un fraude electoral descarado, o sea, fue un desastre, ¿no? Hicieron un desastre. Y ahora solamente, así como cuando Andrés Manuel ganó aquí, que hubo un triunfo tan distante, con tal distante sobre los otros, que fue incontestable, o sea, fue un triunfo a prueba de fraudes electorales. También Xiomara Castro, la esposa del presidente derrocado, que se quedó a encarnar la lucha, ahora también ganó con un discurso, con una distancia muy grande. Y no lo detuvieron, no detuvieron a Juan Orlando Hernández por un proceso local. Lo están deteniendo porque Estados Unidos pidió su extradición por narcotráfico. Ujú. Y entonces Estados Unidos entronizó y sostuvo en un fraude electoral a un presidente que ellos sabían que estaba metido en el narcotráfico, pero lo preferían a que llegara a la oposición. Y ahora que ya cayó, que ya no le sirve de nada, se lo llevan y lo van a meter al bote en Estados Unidos. O sea, es como también ver a quiénes les sirven ellos, y me parece muy, muy importante. Y sí, como dice Arturo, es un gobierno que necesita oxígeno porque trae un cáncer adentro, que es un cáncer que es la traición de la tercera parte de sus propios diputados apenas llegando al poder. Entonces, espero que esto le dé a Xiomara Castro energía para poder hacer un gobierno en el que pueda cumplir al menos una parte de las promesas por las que votaron los electores en Honduras. Gracias, Temoris. Pues Honduras y aquel gobierno de Zelaya, cuya embajadora en México era Rosalinda Bueso, era la embajadora de aquel gobierno de Zelaya en México y es la actual esposa del canciller mexicano Marcelo Ebrard. O sea, Una podría ser familia. futura ¿Mm? primera dama aquí, podría ser. Pues sí, así es, así es. Una familia poderosa con inversiones inmobiliarias y farmacéuticas en Honduras, según recuerdo. Bueno, pues Arnoldo, a buena hora se compone el Internet. Buena imagen, buen sonido, buen rollo de Arnoldo, pero así nos deja Temoris y Arturo nomás, nos deja encandilados y luego ya se acaba el programa. Arnoldo, Luego, muchas gracias. Tu micrófono. Ahora falta el micrófono. Chun, chun, chun. El micrófono, ahí está. Prometo meterme a los cables y ver qué está pasando. Ya tengo aquí 2 internets distintos y de todas maneras esto no jala. Sí, yo también tengo Saludos. 2 líneas. Sí. Gracias. Gracias, Arnoldo. Hasta luego. Buenas tardes. Y caray. Temoris, perdón, Arturo Rodríguez, muchas gracias. ¿Alguna cosa final? Y sí, aquí estamos. yo tengo sospechas fundadas de que hay un boicot de Temoris a Arnoldo por ese conflicto que tienen Pruebas. Sonora, Guanajuato. No tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas. Inferencias es la palabra de moda, así es que lo inferimos. ¿Eh? Bueno, Temoris Pues un Greco, abrazote gracias y buenas a todos. tardes. Muchas gracias, un abrazo a los tres y como siempre invito a quienes nos escuchan a seguirme en Twitter y en Instagram como @Temoris y en facebook.com/Temoris y nos vemos el próximo martes. Muy bien, Arturo Rodríguez con Notas sin Pauta, con mucha producción, muchos contenidos, Arnoldo Cuellar en PopLab MX, con entrevistas y con información referente a lo que sucede en Guanajuato y en general. Así es que, pues muchas gracias a los tres y nos vemos próximamente. Hasta pronto. Hasta luego. Gracias.